Fue una noticia de impacto ayer por la tarde cuando se conoció el índice de desempleo en Argentina, que alcanza el 10,1%. Vuelve a superar los 2 dígitos después del año 2006. Pero va a ser interesante que veamos la progresión en aquel momento y cómo nos retrotraemos a una situación que no se daba en Argentina desde hace muchísimos años, más de una década. Fíjense que el desempleo, la desocupación abierta, la total, alcanza 10,1% y sube un punto respecto al mismo trimestre del año anterior, 10,1% promedio en toda la Argentina. Y los ocupados demandantes son el 17,5%, subió 2,2 puntos porcentuales, información oficial siempre del INDEC. Cuando hablamos de los más afectados o las más afectadas en este caso son las mujeres de entre 14 y 29 años. Bueno, no deberían trabajar a los 14 años, pero la estadística las abarca, ¿no? Y son el 23,1% según la misma fuente. Y los varones de la misma edad alcanzan el 18,5%. Estamos hablando de términos porcentuales muy altos. Fíjense por regiones, para que tengamos una idea de cuál es la situación en algunos puntos de la Argentina. En Ushuaia, por ejemplo, 13%, Ushuaia, Río Grande, por encima del promedio. En los partidos del Gran Buenos Aires alcanza el 12,3%, vive mucha gente en el Gran Buenos Aires. En Rawson, Trelew, 12,3%, en Gran Rosario, 11,7%, en Jujuy, Palpalá, en los alrededores de la capital, 11,4%, en el Gran Córdoba, 11,3%, en el Gran La Plata, 10,8%, siempre por encima del promedio, en Río Gallegos, 10,7%, en San Nicolás, Villa Constitución, 10,7%, en Santa Rosa, 10,6%, en el Gran Tucumán y Tafí Viejo, 10,6%, en Concordia, 10,5%, y en la región pampeana, 10,2%, solo por tomar algunos de los centros importantes de la Argentina, insistimos, según fuentes oficiales como es el INDEC. Acá aparece lo interesante, si seguimos la curvatura a partir de los años. En 2003, es decir, después de la crisis 2001, la desocupación alcanzaba el 20,4%. Después fue descendiendo escalonadamente hasta llegar a un 11,3% en el año 2006. Es decir, que estos 2 dígitos que teníamos en el año 2006 era ya la recuperación de el más de 20 que habíamos tenido en el año 2003. A partir de ese momento se mantuvo por debajo de los 10 dígitos, 9,7, 8,3, 8,4, 8,3, 7,4, 7,1, 7,9, 7,1. En el 2015 asume Mauricio Macri con el 7,1% de desocupación. En el año 2016 trepa a 9,3, baja un poco en esa leve recuperación que hubo en el año 2017, que le permitió al gobierno ganar las elecciones legislativas, 9,2%, luego se ubica en un 9,1%, siempre en un nivel ya alto, pisando los 2 dígitos y finalmente alcanza el 10,1%. Nosotros veníamos diciendo que la situación era grave, no solamente porque lo reflejaban los números de la economía, sino porque habíamos dicho justo en estas horas que esta era la principal preocupación de los argentinos, o por lo menos de los argentinos asalariados, de los que tenían un empleo. La principal preocupación hoy de los argentinos no es solamente mantener el empleo que tiene, que ya no lo puede mejorar porque pierde frente a la inflación, sino por supuesto no perderlo. Y aquel que no tiene empleo carece de expectativas hoy de conseguir uno, por la situación económica reinante. No es una cuestión menor, es una cuestión que va a tener un gran peso a la hora de decidir en el mes de octubre. Trabajar es indispensable para sobrevivir y aún trabajando sobrevivir en Argentina es muy difícil. Lo que vamos a presentar ahora es un informe que realizó ADN sobre la desocupación en Argentina que, insistimos, alcanza una vez más los 2 dígitos.